Entonces, Josué 24, del 14 al 24, dice la palabra. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. Amén. Hay un ministerio, mis hermanos, que se llama VID, creo que algunos lo conocen. Es un ministerio que los hermanos han hecho para subir en YouTube ciertos documentales cortos donde se muestran algunas cosas bastante importantes, datos relevantes para la iglesia. Todos los hermanos nos mantienen actualizados en cierto tipo de cosas, y para este caso quiero traer a colación una encuesta que los hermanos mostraron en un estudio, una encuesta que se hizo en Estados Unidos en el año 2022, donde mostró que el 53% de los cristianos evangélicos considera que la escritura no es literalmente cierta. Dicen los hermanos que esto es una tendencia que va en aumento y hace que sea fácil para las personas, o sea, los cristianos, aceptar las enseñanzas bíblicas acorde con su punto de vista. Entonces, lo que es acorde con su punto de vista lo consideran como verdad, lo que está en contra de su punto de vista subjetivo, pues lo consideran mentira. Eso es lo que nos están mostrando los hermanos en esta encuesta. A su vez, estas encuestas, algunos cristianos responden con ideas bastante alejadas de las escrituras y significativamente más cercanas a las tendencias culturales actuales que tenemos hoy en día. Estamos hablando, hermanos, que fue encuestas realizadas al pueblo cristiano evangélico. Entonces dicen los hermanos, continúan diciendo, que ellos han creído en la desinformación que el mundo les presenta, especialmente a través de las plataformas digitales, las redes sociales, y el exceso de desinformación, ellos le llaman infoxicación, que existe hoy en día y la creen y la asumen como válida. Pues es así también como esta encuesta culmina en el 2022 diciendo que el 56% de los encuestados creen que Dios acepta la adoración de las personas de todas las religiones. 56%, un porcentaje que varió en más o menos 5 años o que subió más bien un 12%. Entonces estos hermanos creen que la adoración a Dios la acepta de todas las religiones, incluyendo el judaísmo y el islam, para sorpresa, hermanos. Esto es lo que arrojan las encuestas, no son conceptos personales de alguien, sino un estudio bastante serio que hicieron los hermanos acerca de esto. Pues bien, mis hermanos, esto no ha pasado, no es novedoso hoy en día. Lo que vemos acá en Josué y la porción que acabamos de leer
es similar, casi que igual a lo que nos están mostrando estas encuestas. En el pasaje de Josué nosotros, ¿qué encontramos? Hay un discurso de Josué que surge de una conversación entre el pueblo y él. Josué pregunta al pueblo ciertas cosas, ellos van respondiendo. Y se genera una conversación incluso un poco tensa porque Josué tiene un presentimiento de lo que va a suceder. Recordemos, mis hermanos, que estamos en el capítulo 24, un capítulo que ya es el último de Josué, y donde se ha venido desarrollando toda la historia a través de la cual Dios ordenó a Josué, después de Moisés, que Moisés era el que lo iba a reemplazar, que siguiera toda la tierra prometida que él iba a entregar a él y a todo el pueblo. Josué está acá ya entrado en años, tiene 110 años, pero tiene ese presentimiento de que este pueblo se va a apartar de Dios y va a empezar a servir a otros dioses. Josué en su inquietud entonces empieza a preguntarles a ellos, ¿realmente ustedes quieren servir al Señor? Ellos responden con toda la seguridad, claro que nosotros queremos servir. Y Josué luego Josué sigue diciendo, toma el testimonio del pueblo para testificar de ellos mismos y decir incluso que toma como testigo eso, hace hasta una roca donde la talla para recordarles a ellos y decirles que esta roca les sirve como testigos a ellos de lo que ellos han dicho en ese momento. Josué les dice entonces, quiten los dioses ajenos y sirvan al Señor, inclínense al Señor. Entonces, dentro de esta panorámica general, vamos a ver, hermanos, algunas de estas cosas, de estos detalles que el Señor nos quiere hablar en este momento en la palabra. Y dice Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y con verdad. Nosotros por la palabra temer ya hemos pasado varias veces. ¿Qué es temer al Señor para servirle con integridad y verdad? Tenemos delante de nosotros un Dios asombroso, un Dios formidable, un Dios maravilloso, pero el que muchas veces hemos dejado de sorprendernos. Josué les está diciendo al pueblo, teman, porque este Dios formidable y estupendo también es un Dios terrible, también es un Dios de ira, también es el Dios de juicio que no va a permitir que el pueblo sirva de cualquier manera. Luego dice, temer al Señor para que le sirvan con integridad y con verdad. ¿Qué significa integridad y verdad en este contexto? Algo que es sin defecto, algo que es de manera perfecta, algo que es sin tacha. En verdad es decir que lo hagamos con fidelidad, que lo hagamos de manera recta, de manera segura, con una certeza muy clara de cuál es el llamamiento que tenemos nosotros de parte del Señor para servirle a Él. En este caso Josué se lo decía al pueblo. Ahora ustedes teman al Señor, sírvanle con integridad y con verdad, porque es la manera en que Dios ha demandado de ustedes, pueblo de Israel, que le sirvan. Dios ha demandado esto de ustedes. Ahora, ¿ustedes cómo están ahora sirviendo en este momento? Les está diciendo Josué ahí. Dice entonces, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Porque era el presentimiento de Josué, hermanos. Este pueblo que estaba sirviendo al Señor, lo estaba haciendo, incluso de todo corazón. También era un pueblo que necesitaba quitar dioses ajenos, porque en medio de ellos también habían todavía cosas que generaban un tropiezo para la forma en que servían al Señor. Josué está diciendo, mírenlo ahí, en el verso 14 lo estamos viendo. Quitad de entre vosotros los dioses ajenos, de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, hermanos. Dice vuestros padres. Era el pueblo de Israel que, si ustedes recuerdan en la palabra, siempre ellos se alegraban, se enorgullecían y hasta se jactaban de lo que sus padres le habían entregado a ellos, ¿no? Esas tradiciones que mucho tiempo atrás recibieron los padres de ellos también las habían recibido, pero incluso dentro de eso Josué está diciendo, esto no es bueno para ustedes. Esos dioses que los padres les heredaron a ustedes, tienen que quitarlos del medio. Hermanos, si nosotros hacemos acá una aplicación, ¿cuáles podrían ser las cosas que nosotros tenemos ahorita como esos dioses ajenos que siguen generando ahí? Una zozobra, un tropezadero y que hemos recibido con tanto orgullo de parte de nuestros padres. Normalmente en nuestra cultura vemos que la familia se aprecia bastante, incluso muchas veces se tiene como un ídolo. Tal vez ustedes han escuchado muchas veces
de muchas personas decir que lo más importante es la familia, que lo más importante es estar juntos, que lo más importante es poder compartir un buen tiempo, alegrarse, estar juntos, jugar, compartir, comer. Claro, mis hermanos, de alguna manera esto es correcto, pero acá lo que nos dice el Señor en la palabra es que hay dioses ajenos que podemos estar teniendo en el corazón y que vienen desde nuestros padres, desde generación tras generación, tercera, cuarta, quinta generación. De por sí, hermanos, vivimos en un país y de por cierto en un continente, digamos que a excepción un poco de Estados Unidos, que tiene una cultura bastante arraigada al catolicismo. Ahora han escuchado los hermanos que muchos de las personas latinoamericanas acostumbran a decir es que somos católicos porque nuestros padres son católicos. Es que somos así porque nuestros padres nos heredaron esas tradiciones. ¿Saben qué, mis hermanos? Como le decía el hermano Hernández Díaz López en uno de sus textos, de sus libros, eso es como una maleta vieja que nosotros heredamos de nuestros padres. Una maleta vieja y sin manija donde se traen muchas cosas. Queremos guardar esto, queremos guardar esto otro, las reliquias, las viejeras, las inmundicias que incluso son meras tradiciones, pero por ser solo tradiciones que hemos heredado a nuestros padres, pues las seguimos haciendo. Y esto era lo que Josué les estaba diciendo a ellos. Quiten los dioses ajenos primero de quién, de vuestros padres. Porque ciertamente, hermanos, las tradiciones ya sabemos que nos salvan, pero a veces estamos atesorando eso. Incluso el hermano Hernández Díaz sigue diciendo en esa parte del texto que en algún momento veía a una de estas personas como, digamos, recicladores, que llevan su carrito adelante y un montón de cosas así, la montaña. ¿Ustedes han visto? Sí. Llevan la cantidad de cosas adelante que eso ya se les forma casi que el carro se les va a caer. Pues dice el hermano que así a veces somos nosotros, cargando con todo ese montón de cosas que lo que hacen nosotros es poner una gran barrera en la forma en que estamos sirviendo al Señor, hermanos. Quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Miren, hermanos, ¿cuáles pueden ser esos dioses que había en Egipto en el tiempo de Israel? Los dioses de antaño que también resultan ser dioses actuales, hermanos, porque este mundo está bajo la potestad del maligno. Las cosas no cambian mucho, tal vez el maligno las varía de acuerdo a la era para poder atraer más gente a la condenación, atraer más gente a alejarlas más de Dios. ¿Qué dioses pueden haber? ¿Qué dioses habían en ese momento? La cultura egipcia. Esa cultura que engalanaba, que encantaba a las personas. Si ustedes recuerdan, hermanos, hay unas partes de la palabra que nos muestran cómo Moisés incluso estaba en medio de ese pueblo, duró 40 años allá, pero por la gracia de Dios, él prefirió los vituperios antes de que seguir con esa cultura. La cultura de Egipto como la que hoy también podemos ver en nuestros días. Una cultura asombrosa, donde está llena de música, llena de ciencias, llena de escritura, llena de estudios, llena de universidades y de todo este tipo de cosas que atraen poderosamente a la carne, que le encanta la carne, que le encanta para llevarnos a nosotros a esos deseos de la carne, a esos deseos de los ojos. Esa cultura era la que en ese tiempo antiguo también estaban como esos dioses que había en Egipto. No olvidemos también el becerro de oro. ¿Qué pasó con ese becerro y qué fue lo que los israelitas adoraron después de que salieron de Egipto? Que vieron las obras de Dios y que Moisés subió al monte y después ellos aprovecharon para hacer ese becerro con muchos de los artefactos de oro y plata y espejos que tenía el pueblo. La escala de valores, la corriente de pensamiento, la filosofía y todo ese tipo de cosas eran los dioses de antaño que estaban en Egipto, pero que si lo miramos hasta hoy, hermanos, no es algo diferente. Es algo igual, solo que el enemigo lo muestra desde una perspectiva diferente según la era y lo acomoda para que incluso el cristiano sea atraído hacia ese tipo de cosas. Otro Dios que podemos tener, que era en ese tiempo y que hoy en día también lo tenemos, la belleza física, ¿no? Dice un estudio, un análisis de personas que hacen un estudio, valga la redundancia, de los egipcios, de los hebreos
y que miran la parte histórica, historiadores, dice que los hebreos de la antigüedad llevaban barba, eso ya lo sabemos. Sin embargo, para los egipcios el vello facial era algo sucio. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Afeitarse. Se afeitaban, incluso ellos han mirado, los historiadores, que en muchas de las tumbas que han encontrado y han analizado, que habían estuches de belleza con navajas, con pinzas y con espejos por causa de que a ellos no les gustaba el vello en sus cuerpos. Si ustedes miran, mis hermanos, los egipcios tenían esa connotación, porque también amaban la vanidad, amaban la belleza, y por eso detestaban incluso tener vello en sus caras, ¿no? Para el caso de los hombres. Sigue ahí el verso 15. Dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Ahora bien, no era que el pueblo podía escoger y que esto Dios lo tolerara. No era que el pueblo podía escoger y salir bien librado de esto. Porque a veces, hermanos, como veíamos en las encuestas, hoy en día muchos de los cristianos consideran de que pueden servir al Señor de una manera tan liviana, de que pueden recibir cosas que están de afuera y que Dios lo va a tolerar todo. Hoy en día los cristianos consideran que pueden tener una cantidad de dioses ajenos en su casa, en su vida personal, en su trabajo, en las diferentes cosas, y creen que así le están sirviendo a Dios de una manera apropiada. Entonces Josué lo que está diciendo es de una manera incluso sarcástica, podríamos decirlo. Escojan ahí a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Y fíjense, hermanos, que aquí hay una connotación hasta espiritual. El otro lado del río Jordán. Es como si el Señor les estuviera diciendo al pueblo de Israel por medio de Josué, ustedes estaban en el lado del río primero, donde estaba lleno de dioses, como los de Egipto. Pero ahora pasaron a ser pueblo redimido de Dios. Como el listado que los hermanos presentaron ahorita en la cena, ¿no? Redención, justificación, santificación, apartados para Dios. Después del río entonces ya le pertenecían a Dios. Y por eso Josué insiste acá diciendo, esos dioses que estaban al otro lado del río, estaban allá, ya no están acá con ustedes. Pero más sin embargo agrega algo más. Y dice Josué ahí, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. O sea que en medio de ellos, incluso la palabra nos dice, Dios no sacó todas las naciones, Dios no entregó en manos de los israelitas todas las naciones para probar al pueblo a ver si se iban a ir detrás de esas naciones o si iban realmente a guardarse para Dios. Eso lo vemos en Jueces. Los primeros 2 capítulos nos muestran esta realidad bíblica. Entonces Josué está diciendo, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora. Hermano, la palabra nos dice, en Juan 17, cuando el Señor oraba, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en medio de una cultura tal vez de egipcios, de amorreos, de muchas cosas, de estas atracciones culturales, pero Dios nos está diciendo acá en la palabra, que así como al pueblo de Israel, que Josué le decía y le advertía, ¿a quién van a servir? Nosotros, hermanos, ¿a quién estamos sirviendo y de qué manera lo estamos haciendo? Y termina diciendo Josué ahí en ese versículo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria al Señor, hermanos, porque Él levantó a este hombre que quedó registrado en la palabra y que es ejemplo grande para todos nosotros. ¿Qué nos enseña este verso, hermanos? Mientras nosotros estemos claudicando, hermanos, entre 2 pensamientos, mientras estemos claudicando o dividido nuestra mente, nuestro corazón, entre 2 deseos, entre los planes de Dios y los nuestros, entre 2 pensamientos, va a ser difícil, hermanos, que haya una consagración completa de parte de nosotros al Señor y a su casa. Mientras estemos nosotros en nuestro corazón, amando al Señor, claro, como este pueblo, pero también amando esos dioses y esos ídolos, va a ser difícil que el Señor nos aparte para servirle con integridad y con verdad. Mientras estemos repartidos, hermanos, un pie aquí y el otro allá,
va a ser difícil porque el Señor también lo dice en su palabra, no podéis servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo, con relación a las riquezas. No podéis servir a dos señores. Pero esto, hermanos, por eso decía al principio, este pasaje es muy conocido para la mayoría. Pero tal vez, hermanos, no lo hemos llevado a fondo a nuestras vidas, trasladado a nuestro corazón para decir realmente cómo estamos nosotros delante del Señor con estas cosas que Él le mostraba a Israel de parte de Josué. Habían dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban, pero tenemos a este hombre, hermanos, en medio de este pueblo que le servía al Señor, pero también tenían sus dioses en sus corazones, y evidentemente eran también externos. En medio de este pueblo también había un hombre con su casa, un hombre que amaba al Señor, hermanos. Para Josué, que tenía el corazón dedicado a servir al Señor, la pregunta que él mismo le hacía al pueblo, hace muchos años ya estaba resuelta, hermanos. Este es el ejemplo que estamos llamados a seguir. Y no porque Josué tuviera algo en sí mismo bueno, sino porque él entendió que dependía completamente del Señor y del llamamiento santo que le había hecho. Hermanos, podemos ver que incluso tal vez Josué tuvo una mayor decisión, una mayor seguridad de servir a Dios con integridad y con verdad cuando tuvo un llamamiento de parte de él con relación a Moisés. Aunque Moisés tal vez fue más grande en la casa de Dios, Josué fue su discípulo. Moisés titubeó, le hizo preguntas al Señor 4 o 5 veces, le intentó sacar excusas. En cambio con Josué, hermanos, fue diferente. Vemos ahí, hermanos, en Josué 1:5 lo que dice. El principio del libro de Josué nos muestra a nosotros ese llamamiento santo que le hizo Dios a él. Y dice la palabra, hermanos: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Pero para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esto Josué no lo iba a hacer solo, sino que el Señor le recalcaba: esfuérzate y sé valiente para guardar todos mis mandamientos. Esfuérzate y sé valiente para guardar mi palabra en tu corazón. Retén la forma de las sanas palabras. Guarda el depósito que por el Espíritu Santo nos ha sido dado. Le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Son palabras similares que acá el Señor le decía directamente a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente en guardar mis mandamientos, guardar toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué es lo que hacen los ídolos? Apartarnos o a derecha o a izquierda, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Ahora, este prosperado, mis hermanos, no es con relación a nuestros planes. Dios ya tenía muy claro el propósito y tenía para con Josué, y era que él iba a ir delante del ejército del pueblo de Israel, como líder de Israel, para entregarle todas estas tierras que el Señor tenía para ellos, que había jurado a sus padres. Josué, hermano, la tuvo clara porque amaba al Señor. Y por eso la respuesta a esa pregunta que él hacía a los israelitas desde hace mucho tiempo había sido resuelta. Hermano, la pregunta que el Señor le hace a usted hoy, de servir al Señor con integridad y con verdad, ya la ha resuelto. La pregunta que le está haciendo de que solucione sus asuntos, de que sirva con integridad y verdad, ya está resuelta en su corazón, hermanos. ¿No se ha preguntado usted si tal vez el Señor lo ha llamado a un servicio mayor, a un compromiso mayor con usted mismo, con su vida de santidad, con su casa, ordenando su casa también, hermanos? ¿Ustedes recuerdan lo que también el Señor le dijo a Ezequías antes de que muriera? Y él muy empíricamente estaba caminando en el reino y apartado de su casa. Y le decía: ordena tu casa, ordénala. Porque Dios le dio solo unos cuantos años más de vida para que hiciera eso. ¿Usted, hermano, ya ha ordenado los asuntos en su casa? ¿Ya ha ordenado su vida personal con Dios? ¿Ya se ha puesto a cuentas con Dios? Como los hermanos leían ahorita en la cena. Nuestros pensamientos no son los de Él. Y si nuestro pecado viene a ser como la grana, va a venir a ser como blanca lana.
¿Ya resolvió esas cosas, mi hermano? Los que nos están escuchando acá hoy, porque ciertamente, como dice Josué ahí, Dios es un Dios santo, un Dios celoso, que así como cumple sus promesas de guardarnos, de bendecirnos, de mostrarnos su palabra, también es el Dios que es el Dios de ira que está sobre los hijos de desobediencia. Hermano, no pensemos que por el hecho de ser nosotros creyentes significa que vamos a poder caminar delante del Señor llevando nuestras vidas como se nos dé la gana, hermanos. No puede ser así. Por eso Josué les está diciendo a ellos, no, sino que Dios es un Dios celoso, un Dios santo. Y ustedes son testigos hoy, y los pongo como testigos, dice Josué, de que han escogido al Señor para servirle con integridad. Pongámonos, mis hermanos, a cuentas con Dios. Es necesario hacerlo, hermanos. Si hubo algo realmente en el tiempo de ayuno que tuvimos, es que realmente Dios desea de parte nuestra, hermanos, que nos seamos un pueblo santo, escogido y limpio para su gloria. Un pueblo que le ame, mis hermanos. Y claro que Él nos convoca acá, hermanos, pero con un propósito también. Y es que seamos esos hijos que Él pueda escoger para servirle, hermanos. Nosotros tenemos muchos planes. El ser humano de por sí le encanta hacer planes. A nosotros nos encanta, hermanos, planear muchas cosas, planear nuestro futuro. ¿Ustedes recuerdan cuando en Santiago, cuando les dice a aquellos que dicen, hoy, mañana iremos y traficaremos, haremos comercio? En vez de decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Este pueblo, hermanos, de Israel estaba bien convencido de que estaban sirviendo al Señor de la manera correcta. Hay un pasaje por allá en 1 de Juan 5:21 que incluso nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y es de esta manera que Juan incluso termina ahí su carta, que nos guardemos de los ídolos. Y dice a los hijos, al pueblo de Dios, no se lo dice al mundo. Dice el verso 16 ahí. El pueblo entonces responde. Fíjense, mis hermanos, que desde el verso 16 al 18 hay una respuesta que parece tan convincente de parte de ellos, una respuesta tan certera que cualquiera que lo escuchase creería efectivamente que este pueblo estaba sirviendo de una manera correcta. Ellos responden a Josué, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y luego empiezan a decir palabras reconociendo que Él fue el Dios que los sacó a ellos de Egipto, que los sacó a sus padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que es el Dios que hizo esas grandes señales, que los ha guardado por todo el camino, por todos los pueblos por los cuales pasaron, que estaba delante de ellos, que sacó al amorreo. Y luego terminan diciendo en el verso 18, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Hermanos, fácil decirlo, fácil reconocerlo con nuestra boca, pero en nuestro corazón era lo que Josué también estaba viendo, un poco más allá, lo que estaba presintiendo de parte de ellos. Porque la palabra de los hermanos, ahorita lo vamos a ver cómo es que termina esta historia acá. Vamos a corroborar por la evidencia bíblica si realmente era como ellos decían. Porque ellos también estaban como, de cierta forma, cuestionando lo que les estaba preguntando Josué. Eso es como si le estuvieran diciendo, no, pero ¿tú qué estás diciendo? ¿Tú no estás viendo que estamos sirviendo a Dios? ¿Tú no estás viendo que te hemos seguido todos estos años? ¿Es que tú no te has dado cuenta que hemos servido a Dios, que hemos librado contigo las batallas, que hemos conquistado tierras, que hemos conquistado territorios? Entonces es como si ellos le dijeran a Josué estas cosas. Y Josué por eso vuelve e insiste. Si ustedes están seguros de que lo que están diciendo es, los pongo de testigos a ustedes mismos lo que ustedes dirán. Por eso Josué tenía ese presentimiento de que el pueblo se iba a apartar de Dios. Y por eso en el pasaje, hermanos, ahí mismo encontramos implícitamente del por qué Josué tenía esta inquietud, este presentimiento. Es que realmente él no dice en futuro, sino dice en presente, quiten los dioses ajenos que están entre ustedes. Quiten los dioses ajenos que están entre vosotros. Estaba todavía entre ellos
esos tipos de dioses e ídolos que no permitían a este pueblo caminar como el Señor quería que caminaran, hermanos. La misma palabra lo muestra. Incluso nos muestra que esa idolatría practicada en los tiempos de Jacob y la familia de Jacob fue algo que se mantuvo generación tras generación. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Josué salió de la tierra de Labán con Raquel, con Lea. ¿Qué fue lo que hizo Raquel? Hurtó los dioses de su padre, los ídolos de su padre. Incluso Labán, una de las cosas por las que fue tan enojado a perseguir a Jacob y después a decirle a él, a reclamarle, ¿por qué era? Porque él le estaba preguntando quién hurtó mis ídolos. Esos ídolos domésticos, dice ahí la palabra. Fíjense, hermanos, esto cuánto ha trascendido. Ezequiel 28 nos está diciendo también, en cuanto a esta parte, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, sino que siguieron con ellos. Permanecieron hasta ese día incluso que Josué les estaba diciendo estas palabras. No olvidemos, hermanos, que Josué tenía 110 años. Ya estaba entrado en años y él necesitaba manifestar eso porque sabía que su tiempo ya iba pronto a terminar en esta tierra. Y tenía que advertir al pueblo de estas cosas, porque iba a venir una generación nueva que iba a hacer las cosas de manera diferente. Y esto era algo que tal vez el Señor ya le había puesto a Josué en el corazón. Ya se lo había manifestado. Pero Josué ya había cumplido su parte y solo estaba advirtiendo al pueblo de estas cosas, hermanos. Dice el verso 19 entonces, Josué le dijo al pueblo, no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá nuestras rebeliones y nuestros pecados. Claro, mis hermanos, nosotros en la cena damos gracias al Señor y celebramos que hemos sido justificados y redimidos por su sangre. Pero sabemos, hermanos, que eso es el principio de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, su salvación, su redención. Y la forma en que Él quiere que nos conduzcamos en nuestras vidas. El pueblo, como decíamos ahorita, estaba seguro de que servían. Y servían al Señor de la manera correcta. Pero ¿qué es lo que encontramos ahí, hermanos, en el capítulo 1 del libro de Jueces? Que nos da evidencia del presentimiento que tenía Josué. El Señor había mandado algo que Josué cumplió a total cabalidad. Y era que a donde fueran tenían que sacar de ahí a todos. Tenían que exterminarlos. A todas las personas tenían que herirlos. Tenían que quitar todas las cosas. No podían recibir sus despojos. No podían coger algo para ellos. Pero ¿qué es lo que vemos acá en Jueces capítulo 1? Dice parafraseando la palabra, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean ni a los de sus aldeas. Manasés, que era una de las tribus. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Hermanos, muere Josué. Los ancianos que estaban con él, que lo siguieron, inmediatamente este pueblo empieza a hacer las cosas a su manera. La palabra nos dice, en finales de Josué y principios de Jueces, que este pueblo se había guardado mientras que estaba Josué y mientras que estaban los ancianos que seguían también al Señor y que habían visto todas las maravillas que Dios había hecho. Pero fue que estos hombres murieran, partieran con el Señor y este pueblo empezó a hacer las cosas a su manera. Claro, al principio en el capítulo 1 de Jueces vemos, consultaron, ¿quién irá primero? ¿Quién irá delante de nosotros para batallar? Si Rubén, si Judá, el Señor les muestra, les manifiesta quién iba delante de ellos, pero inmediatamente empiezan eso. No los arrojaron ni Efraín, ni Zabulón, ni Neftalí, ni Manasés, sino que guardaron cosas para ellos. Miren, hermanos, que esto incluso pasó después, ¿no? Pasó con Saulo, pasó con otros reyes, a los cuales Dios con total claridad les decía, no dejen nada en esta tierra. ¿Qué le dijo Saulo? ¿Qué le dijo Dios a Saulo? Arrasa con todo, mujeres y niños. Saúl, perdón. Mujeres y niños, los animales. Y Saúl se quedó con una parte. ¿Y cuál era el mandato que Dios les había hecho a él, hermanos? Hermanos, es que
Esto lo podemos ver acá externamente, pero así nosotros podemos estar también guardando en nuestro corazón esas cosas. Dios nos puede estar diciendo, acaba con esto de una vez. Termina con este pecado. Apártate de esta tentación. Pon en orden tu vida. Esos asuntos que por mucho tiempo has tenido ahí, que siguen ahí sin resolverse, que siguen ahí siendo motivo de que Dios no pueda hacer la obra. Eso es lo que el Señor nos dice, hermanos, pero muchas veces nosotros le decimos al Señor, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo te sirvo, Señor, yo te sirvo en la iglesia, yo te sirvo en mi casa, yo hago estas cosas por este punto, Señor, pero no me pidas que vaya más allá. Eso era lo que este pueblo estaba diciendo, hermanos. Miren que estaban muy convencidos. No, sino que nosotros serviremos a Dios. Y serviremos solo a Él porque Él nos sacó, Él nos libró, Él fue delante de nosotros. Y sabían, hermanos, ahí todo el discurso, ¿no? Ellos lo decían muy claro, se sabían así toda la teoría, pero en su corazón había una realidad diferente. Su corazón era de un pueblo que tal vez delante de Josué, los ancianos, podían servirle, podían seguirlo, pero inmediatamente ellos murieron, lo que había en su corazón salió a flote. Y lo que había en su corazón era que querían hacer las cosas a su manera. Jueces 2.1 dice ahí. Lo voy a leer, hermanos, para que no lo busquen ahí. Parafraseando. Dice que el ángel de Jehová, acá es como el Señor, el Hijo de Dios manifestándose en una teofanía, subió de Gilgal a Boquín, dijo, yo los saqué a ustedes de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, porque el Señor siempre cumple sus promesas, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal de que, miren hermanos, dice con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. El Señor cumple sus promesas, hermanos. Pero el Señor en su santidad, siendo Dios celoso, también ve realmente quién le está sirviendo de todo corazón en integridad y en verdad, para que sus promesas Él las pueda materializar con esa persona, con ese creyente. El Señor, ¿qué les dijo? Con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra. Porque Josué les estaba diciendo a ellos, ojo con esos dioses amorreos que están acá en medio de la tierra que están viviendo ustedes ahora. Ojo con esa cultura y con ese tipo de cosas que atraen tanto. Y ellos parecían decir, sí, claro, entendemos, pero no, ¿cómo tú crees? Nosotros vamos a servirles a Jehová, cuyos altares habéis de derribar, hermanos. ¿Cuántos altares nosotros tenemos aún en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo? ¿Cuántos altares tenemos que estamos rindiendo culto a dioses ajenos, hermanos? A ídolos. Sigue ahí diciendo entonces, jueces, ¿por qué habéis hecho esto? Porque el Señor dice, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también les digo, no los echaré, esas naciones no las echaré delante de ustedes, sino que serán azotes para sus costados. Y sus dioses serán tropezaderos. Miren esto, hermanos, lo serio de esta palabra. Incluso antes Josué en el capítulo 23 también lo advertía al pueblo. Si ustedes no sacan estos dioses, entonces van a ser para ustedes azotes para sus costados. Van a ser tropezaderos, hermanos. Si adoramos, hermanos, al único y sabio Dios, Dios es celoso, hermanos. Dios es celoso de que solo le adoremos a Él y le sirvamos a Él. Dios no permite, hermanos, que detrás de Él, de nuestra oración a Él, tengamos ahí la filita de 5, 10, 20 dioses ajenos. Y Él lo va a tolerar. Hay que sacar esto, hermanos, de nosotros. Una palabra, hermanos, que a mí me impactaba en un devocional que una vez vi del hermano Juan Manuel Vázquez, decía, la religión nos aparta de Sodoma. Jesucristo saca Sodoma de nuestro corazón. Miren la diferencia, hermanos. Mientras vivimos nosotros una vida religiosa, podemos estar apartados de Sodoma, del mundo, de la cultura, de Egipto, de los amorreos. Pero el corazón vamos a seguirlo teniendo. Solo Cristo, hermanos. Solo Cristo es el que saca de nuestro corazón
esa cultura de Egipto, esos amorreos, a Sodoma y a Gomorra. Qué impactante, ¿no, hermanos? Esa palabra que decía el hermano. Porque nosotros podemos estar contentos en nuestra vida religiosa, creyendo que estamos juiciosos, caminando bien. Pero en el corazón todavía tal vez con un montón de cosas que no hemos resuelto delante del Señor. Entonces, mis hermanos, para ir cerrando, algunas aplicaciones acá con esos dioses que pueden ser tropezadero para nuestro crecimiento espiritual. Ya vimos algunos ejemplos de los dioses de antaño que había en Egipto, pero mis hermanos, seguramente a través de la prédica han venido ustedes pensando qué tipo de dioses, qué tipo de ídolos podemos tener nosotros, hermanos. Bien, uno de esos y el que muchas veces nos ataca y el que recibimos con las puertas abiertas es el orgullo. El orgullo de que muchas veces hemos hablado, pero es un orgullo, hermanos, que incluso no nos permite entender hasta qué punto nosotros como seres humanos estamos depravados por el pecado intrínseco que hay en nuestra vida, que hay en nuestra naturaleza, hermanos. Fíjense, mis hermanos, que incluso en esa encuesta que les comentaba al principio, hay una falsa doctrina que dice, incluso dentro del mismo pueblo cristiano, hermanos, eso es lo que sorprende. Hay una herejía que se llama, no recuerdo cómo se llama bien, pero que dicen que el ser humano no es malo por naturaleza, que el ser humano puede desarrollarse, que puede crecer en sus capacidades, que puede hacer el bien, pero que no es malo en sí mismo. Y hay una herejía peor que esas que ha traído también otras falsas doctrinas que se llama pelagianismo, y es que se basan en unos pasajes de la palabra, cogen y los prestan así, sin tener en cuenta el resto, diciendo es que como que Adán fue el culpable con Eva. Adán fue el que tuvo la culpa y él pecó y por eso nosotros ahora somos pecadores. Hermanos, eso es una herejía terrible que nos aparta completamente de la verdad de Dios, de que nosotros tenemos por naturaleza una naturaleza depravada, una naturaleza pecadora, una naturaleza que nos lleva a la muerte y por ende nos aparta de la verdad que está en Cristo, que Él fue el que vivió una vida perfecta, el que nos limpió, nos salvó, nos justificó, nos redimió. Hermanos, hay cristianos evangélicos que tienen en su cabeza eso. Y son creyentes, o algunos se dicen ser creyentes, que el ser humano es bueno en sí mismo por naturaleza. Eso no es lo que nos dice la palabra, ¿no? El orgullo nos lleva muchas veces a eso, hermanos, a pensar que somos buenos, que mis capacidades son buenas, puedo servir así al Señor aunque tenga otras cosas guardadas, anulo mi conciencia, la cauterizo, endurezco mi corazón, pero soy hijo de Dios. Así estaba hablando ese pueblo de Israel, hermanos. Nosotros, hermanos, dice Miguel Núñez también en uno de sus textos, cuando aprendamos nosotros a reconocer nuestro pecado, hermanos. Hermano, la palabra dice el Salmo 119, bueno me ha sido haber sido humillado delante de ti. Hermanos, la humillación tal vez sea la mejor herramienta para derrumbar el orgullo tan horrible que nosotros seguimos teniendo en el corazón. Y dice la palabra, bueno me es haber sido humillado. Que hermanos, nosotros a veces podemos creernos tantas cosas y la palabra nos está diciendo, no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Hermanos, a veces nos creemos tantas cosas de nosotros sin considerar primero esa naturaleza depravada y sin reconocer que debemos ser humillados delante de Dios y reconocer nuestro pecado. Para que de esa forma, sigue diciendo Miguel Núñez, podamos tratar con Él de manera correcta. Es la única manera, hermano, reconocernos, humillarnos y reconocer nuestro pecado para que el Señor empiece a cerrar esas grietas que hay en nuestro carácter. Humillarnos delante del Señor. La palabra dice, humillados delante de Dios y Él os exaltará. Porque la palabra también dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, hermanos. La soberbia, hermanos, es un resultado del orgullo. Ese es uno de los dioses, hermanos, que podemos tener guardados en nuestro corazón. ¿Y sabe qué lleva eso, mis hermanos? A tener resentimiento por las pequeñas ofensas. A tener una falta de perdón. Como somos tan orgullosos,
Cualquier cosa pequeña que nos dicen, incluso por el bien nuestro, nos conduce a endurecer el corazón. Y nos conduce a pensar de que no tienen por qué decirme eso. Yo estoy bien. Yo solo tengo que trabajar en esto y ya, esas 3 cositas. Ya el resto estoy bien. Hermanos, eso es lo que nos conduce al orgullo. A tener un resentimiento incluso entre hermanos, porque me están diciendo algo que sé que es para mi bien, pero no lo recibo de la mejor manera, porque tengo un corazón orgulloso, un corazón prepotente, un corazón altanero que no me permite aceptar cuáles son las fallas que estoy teniendo y que la gracia y la misericordia de Dios me está llevando a ese hermano para que me hable y me diga en qué estoy fallando y en qué estoy pecando. ¿De qué manera, hermanos, voy a poder tratar mi pecado si no recibo de parte del Señor y de la misma iglesia que Cristo murió por ella, si no recibo estas cosas? Hermanos, el orgullo nos lleva a estas cosas. En serio, hermanos, que es lamentable ver que en ocasiones somos incapaces de perdonar una falla de nuestro hermano, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Y lo guardamos, hermanos, en el corazón tan arraigado que eso se convierte en las raíces tan profundas de amargura, hermanos, que se convierte en ese Dios falso, en ese Dios ajeno, que le ha quitado la cabida al Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Eso es lo que lleva el orgullo. Y después la falta de perdón. Tenemos otra aplicación, hermanos, la vanidad. Lo que leíamos hace poco en Efesios 4, ¿no? Pablo les estaba diciendo allá a los hermanos en Éfeso, lo dice el Señor a nosotros, la iglesia, que ya no andemos como los del mundo que andan en la vanidad de su mente. El mundo anda en vanidad tras vanidad, hermanos. Con el entendimiento entenebrecido. Una vanidad que los lleva a estar con un corazón oscurecido, entenebrecido. Pero a veces, hermanos, nosotros como que queremos amar esas vanidades que el mundo nos muestra. A veces como que nos encantan, a veces como que nos alegran. Esa cultura egipcia, esas vanidades de esta cultura actual que nos manipulan y nos llenan el corazón de cosas que le encantan a la carne. Pero lo que dice, hermanos, Juan en una de sus cartas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, eso es lo que muestra el mundo, hermanos, porque el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos un pueblo apartado para Dios, hermanos, santos, redimidos y sin mancha, y de esa misma manera tenemos que conducirnos no solo entre nosotros, sino delante de los de afuera. Que no podemos ser sal y luz, pues, hermanos, si nos conducimos con integridad y con verdad, estamos siendo sal y luz. Pero si no nos guardamos delante de Dios, sino que tendemos a aceptar esas pequeñas cosas que el mundo nos ofrece allá afuera, porque consideramos nosotros que no son tan graves y estamos recibiendo ese Dios ajeno en nuestro corazón, pues ahí, hermanos, no estamos sirviendo al Señor con integridad y con verdad. Entonces Pablo dice ahí en Efesios, que andan con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sigue Pablo después diciendo, nosotros no habéis aprendido hacia Cristo, hermanos. Nosotros hemos aprendido de Jesús. Hemos aprendido de su palabra. El Señor nos ha enseñado a conducirnos de una manera santa, piadosa y limpia, pura y sin mancha. No tenemos excusa delante del Señor. Porque esas mismas excusas, hermanos, como la que este pueblo de Israel sacaba, son las que muchas veces nosotros tenemos para delante de Dios y para sacarle a Él, para no servirle de la manera en que Él quiere que lo hagamos y no resolver esos asuntos. ¿Cuál otro? La falta de dominio con la comida. Recuerdo un comentario que hacía Sugel en una de sus series que decía, tal vez de pronto no acá, puede ser un poco más allá en República Dominicana, donde el hermano ministra, que a los cristianos nos conocen, obviamente porque nos apartamos del vino y la bebida, pero nos conocen porque comemos a montones, que somos comelones, que somos tragones. Pues hermano, esto también se puede convertir en un ídolo en nuestro corazón. Gracias al Señor que hizo la comida para nuestro gozo, para saciar nuestra hambre.
Pero hermanos, eso mismo se puede convertir también en nosotros, en ese Dios ajeno, que nos puede conducir a otras cosas y a otras y a otras. ¿Sí? El pequeño apetito de la carne, incluso dice Sugel, esto incluso lo hablaba pues con relación a los niños, esos pequeños apetitos que los niños pueden tener, en este caso nosotros también, hermanos, que puede ser con la comida que nosotros decimos, no pasa nada, con esto no estoy como pecando tanto, ni siquiera estoy pecando. Esos son los apetitos que luego se convierten en unos apetitos mucho más grandes, en deseos de la carne que se vuelven incontrolables. En este caso, para un niño que de pronto es muy comelón, y si no se le controla mucho esto, es lo que más adelante se va a convertir en deseos sexuales incontrolables, en deseos de la carne que no puede dominar, porque nunca aprendió dominio propio. Por eso la comida, hermanos, también es con un propósito. El Señor dice en su palabra, las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero no es para convertirla en un ídolo. En malas amistades. Mis hermanos, y en el mundo sí que vemos este tipo de cosas que son tan atrayentes. A veces una invitación, a veces el mismo trabajo, algunas palabras, cosas que son como muy suaves, pero que muy sutilmente el enemigo está utilizando para meternos ahí el veneno. El Salmo 1, ¿qué es lo que dice? Sé que todos los hermanos lo recuerdan. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malvados y se sentó en silla de escarnecedores. Hermanos, las malas amistades y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades también pueden ser un ídolo, hermanos, que necesitamos resolver también y sacar de nuestro corazón. El entretenimiento dañino también, hermanos. Como decía al principio de la encuesta. Hay muchas cosas, hermanos, que andan por el internet, por las plataformas, que nos llevan a pensar incluso mentiras, a creernos mentiras, hermanos. Hay una infoxicación, como decían los hermanos ahí en Bits, que nos lleva a pensar tantas cosas porque nos absorbemos tanta desinformación y tantos contenidos todos los días en esta era de la tecnología que vivimos, que consideramos que ahora todo es una verdad. Que cualquiera que está hablando ahí en YouTube acerca de Cristo, que cualquiera que está dando una doctrina, ya lo podemos considerar como una verdad. Porque parece que el que está hablando ahí lo dice con toda seriedad, lo está manifestando aparentemente con la palabra, pero resulta que no es una gran mentira, hermanos. Por eso el Señor dice en la palabra, escudriñen las Escrituras. Miremos la palabra, hermanos, que es la que nos muestra la verdad. Pero además de eso, es entretenimiento, hermanos, que mata el intelecto, mata la inteligencia, reduce nuestra capacidad de análisis, hermanos. Para eso se hizo la televisión. Hermanos, pase usted 1, 2, 3 horas ahí y queda ahí como uno entontecido. Porque los programas también se han hecho para atraer, para manipular el corazón y para tenernos ahí, hermanos, por mucho tiempo. Hermanos, bueno, ni tan sorprendente porque es alguien del mundo, pero alguna vez escuchaba a alguien del trabajo que decía, un lunes, que llamó de trabajar y decía, y con ese orgullo le decía, es que yo estuve este fin de semana, me vi toda la serie de X programa, que duraba 24 horas. 24 horas, hermanos. ¿Ustedes se imaginan la contaminación que puede entrar en una persona por medio de un televisor o un computador cuando se expone a esos contenidos? Hermanos, eso es un Dios ajeno que también necesitamos tratar. Y nosotros y nuestros hijos también. Esas plataformas, hermanos, de películas y todo, usémoslas con sabiduría. No es que el Señor nos prohíba usarlas, hermanos, pero hagámoslo con sabiduría. Ya 1 hora es demasiado tiempo, hermanos. 1 hora, tal vez una película un poco más de 1 hora ya es suficiente. Porque eso es algo, hermanos, tremendamente terrible. Y la televisión que esta cultura ama, pues a veces el mismo cristiano también termina amando eso. La procrastinación. Creo que algunos pueden conocer un poco qué es esto. Pero básicamente es como un problema común que afecta seriamente el uso del tiempo. Es cuando yo tengo claro, bueno, más o menos claro, que tengo que hacer unas tareas en el día, pero las aplazo
y las aplazo porque quiero estar primero haciendo algo que me gusta, algo ahí que me entretiene. Bien sea con el celular, bien sea con la televisión, bien sea dentro del mismo computador. Tengo mi trabajo en el computador, pero digo, voy a mirar un momento esto, y después sí esto otro, y después el anuncio que sale, venga lo miro, y después las noticias, y después la siguiente noticia, y se me van 2, 3, 4, 5 horas, y he desperdiciado mi tiempo sin darme cuenta que he procrastinado. Hermanos, es una enfermedad incluso de este siglo. Y esto que contrae también, esto nos produce una frustración, insatisfacción que a menudo acompaña la postergación de tareas importantes. Y en nuestra cultura, hermanos, eso es muy notorio, muy notorio. Uno se da cuenta incluso en diferentes lugares, en el trabajo y en estos sitios, donde la gente está tan acostumbrada también a hacer eso. Y más con este aparatico, que si no lo utilizamos bien, hermanos, pues el enemigo sí lo sabe utilizar muy bien. Y lo que decíamos ahorita, mis hermanos, la cultura de este mundo. Desear en el corazón seguir la corriente de este mundo porque es tan atractiva. Hermanos, por eso solo la palabra nos mantiene apartados. Solo el Señor, hermano, nos puede mantener apartados de tantos atractivos que hay en el mundo. Al Señor Jesús, Él solo pudo vencer la tentación guardado en la palabra, conociendo la Escritura, cuando estuvo tentado allá en el desierto. Si el mismo Señor Jesús fue tentado con estas cosas, nosotros, hermanos, evidentemente que también vamos a ser muy tentados. Esta cultura es muy atrayente, hermanos, en muchas cosas que son un placer para la carne. Pero como decíamos ahorita, hermano, el Señor Jesús decía, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la palabra también dice en Juan, en una de sus cartas, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar, los deseos tan atrayentes para la carne van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Concluyendo, mis hermanos, quiero que vayamos ahí un momento a 1 Tesalonicenses 1:9. La iglesia de Tesalónica es una de las pocas iglesias que está en la palabra, a las que los hermanos, los apóstoles, reconocían por apartarse para el Señor. Y acá, mis hermanos, eso es lo que sucede con lo relacionado también a este tema de que ellos se apartaban para el Señor y servían con integridad. Dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan, dice Pablo, y dice acerca de todos los creyentes en Macedonia y Acaya, ahí está en el contexto antecitos, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Esto, mis hermanos, encierra lo que hemos tratado hoy en la palabra. Una iglesia sencilla, una iglesia que reconocía cómo debía servir al Señor, que entendió que debía convertirse de los ídolos a Dios. Y una iglesia que el mismo Pablo con los hermanos la reconocían por su entrega a Jesús. Porque luego dice, servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Fíjense, hermanos, que Pablo asocia la ira venidera de Dios con ese tema de los ídolos. Pero acá está diciendo, incluso alabando a la iglesia porque se convirtieron de los ídolos a Dios, sirvieron al Dios vivo y reconociendo que debían esperar de esa manera santa y limpia a Jesús desde los cielos. Ellos ya lo estaban esperando, hermanos, hace 2000 años. La iglesia de los primeros tiempos ya esperaba al Señor. Y muchos lo hacían, hermanos, con esa certeza, con esa seguridad de que el Señor iba a venir pronto. Han pasado 2000 años, mis hermanos, y el ejemplo que nosotros estamos llamados a seguir es como el de Tesalónica. Convertirnos de los ídolos, mis hermanos. Yo creo que el listado seguirá. Y es para que cada uno nos examinemos qué Dios los podemos tener todavía en el corazón, qué dioses ajenos que nos están impidiendo servirle al Señor, que nos están haciendo ser tropezadero para la misma obra del Señor acá en Soacha, mis hermanos. Que el Señor nos libre, hermanos, y nos lleve realmente a poder entregarnos a Él de todo corazón y apartarnos de esos ídolos, hermanos. Amén.